¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos. Canarias 7 sigue celebrando su 30 aniversario, 30 años que para un medio de comunicación hoy en día se dice pronto. 30 años ejerciendo un papel fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad, mantenernos informados de lo que acontece en nuestro entorno más próximo, pero además contándonos la realidad de otros puntos del planeta. Canarias 7 lleva 3 décadas formando e informando a los canarios desde su redacción central en Las Palmas de Gran Canaria y dando cabida a todo lo que se convierte en noticia en cualquier rincón del archipiélago. Los profesionales que han formado y forman la gran familia de Canarias 7, junto a su amplia audiencia, han convertido este nombre en toda una institución que, acorde a los tiempos en que vivimos, ha dispuesto parte de su plataforma informativa en Internet y las redes sociales. En unos momentos difíciles para la profesión, que no escapa a la crisis económica y que es cuando el periodismo se afianza como herramienta con la que hacer prevalecer uno de nuestros derechos fundamentales, la información. Y de Canarias 7 vamos a hablar a continuación con su director, Francisco Suárez Álamo. Paco, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Estamos diciendo que 30 años para un medio de comunicación hoy en día es bastante difícil, ¿no? Tal y como están las circunstancias. Sí, también fue difícil en su momento el nacimiento del periódico porque nacía en unas circunstancias de transición democrática y en unas circunstancias, en el caso de la provincia de Las Palmas, prácticamente de un monopolio informativo. Pero fue también el nacimiento en paralelo a cuando Canarias se convierte en comunidad autónoma. Entonces eso también ha permitido que el periódico, digamos, que fuese al colegio con Canarias como autonomía, sí, ese adolescente con Canarias como autonomía, y ahora, bueno, cumplimos 30 años igual que Canarias, ¿no? Bueno, 30 años que se cumplieron el pasado mes de octubre de 2012, sí, pero han seguido desarrollando actos para conmemorar estos 30 aniversarios y para que la sociedad canaria se inmiscuya también en la información, sobre todo de este periódico en concreto. Sí, teníamos claro que no se trataba de un ejercicio de ombliguismo, de mirar a nosotros mismos. Había que mirar el pasado, pero insisto, el pasado del periódico era también el pasado de Canarias como región, como comunidad autónoma. Y queríamos hacer una celebración implicados con la sociedad, que es al final la que determina si un medio continúa o no. Y hemos hecho una serie de actos, queremos seguir durante todo este año. Recientemente hemos estado, por ejemplo, participando en el Gran Canaria Maratón como patrocinador, dándole la posibilidad a la gente de participar en una sesión fotográfica, que el lector, también el ciudadano, se sienta partícipe durante un momento de nuestra celebración. Hablamos de una etapa, la de 1982, cuando nació el periódico, Paco, una etapa que, aún habiendo pasado ya algunos años del final de la dictadura, no sé si todavía a la gente le costaba manifestarse libremente. Eso para un periódico, ¿qué suponía, no? ¿Todavía existían esos temores de manifestarse libremente acerca de su posición y su ideología política? Bueno, yo afortunadamente no estaba en los inicios, eso quiere decir que... Porque en tu caso te incorporaste en el 89, 7 años más tarde, ¿no? Yo me incorporé en el 89, pero bueno, por el relato de los compañeros que estaban entonces, se vivía con especial emoción porque se sentían partícipes de que se estaba consolidando un sistema democrático. Y 30 años son muchos, y en esos 30 años esa democracia se ha asentado, evidentemente, como todo hay que mejorarlo, pero también se ha asentado el concepto de Canarias como región, cosa que, si lo miramos con perspectiva, entonces costaba mucho más entenderlo y hacérselo llegar a la gente, y por eso, entre otras razones, está el 7 en la cabecera, ¿no? Un periódico que nace en una isla concreta, que es en Gran Canaria, que físicamente tiene allí su sede, pero que tiene presencia en las 7 islas, y que entiende que es posible informar de las 7 islas y de esa manera que los canarios nos conozcamos más y que nos sintamos más región. El caso es que cada vez que nace un periódico en Canarias nace con esa vocación, Paco, de hacer región, de llegar a la otra provincia. En este caso parece ser que los periódicos canarios se han vuelto muy localistas o no han sabido calar en la provincia del otro lado. ¿Por qué? Porque tal vez hay todavía prejuicios en nuestra sociedad de que el periódico se hace en la provincia de al lado. Hay algo de prejuicios, pero sobre todo es una de las bondades en Canarias. En las dos provincias hay periódicos.
y entonces el público al final es el que decide, es el soberano, y hay que respetar sus decisiones. El público cada mañana decide qué periódico compra. Y en las dos provincias tradicionalmente se han hecho periódicos y se han hecho buenos periódicos. Eso también tiene que ver con la lejanía de Canarias, que los periódicos nacionales, lo que entendemos como periódicos hechos en Madrid, hasta hace 10 años llegaban, en el mejor de los casos, cuando llegaba el primer avión. En el mejor de los casos llegaban a las capitales. A día de hoy uno se puede encontrar El País, El Mundo, el ABC, se los puede encontrar en cualquier pueblo pequeño a primera hora de la mañana, pero eso era impensable hasta hace un tiempo y eso hizo que aquí se hiciera buena prensa. Hoy día es verdad que hay gente que todavía mira dónde se hace el periódico, pero más en el periódico impreso. Los periódicos en internet sí que cada vez se mira menos dónde se hacen, porque en esos periódicos en internet nosotros, porque además una de las bondades de internet es que te permite medirlo todo. Nosotros tenemos muchos lectores que son del resto de las islas y no solo de Gran Canaria, ¿no? ¿Y son buenas esas puntitas que se lanzan algunos periódicos de un lado y del otro? ¿O eso es malo para el periodismo? No, yo creo que es bueno en momentos determinados que el ciudadano sepa cuál es la posición del periódico respecto a determinados planteamientos. A nosotros nos parece enriquecedor que haya muchas cabeceras en el kiosco, lo que sí le pedimos a todas es que contribuyan a la convivencia. Y entendemos que, por ejemplo, perdernos en pleitos insularistas, que es el término habitual, o en despreciar a otras islas, me parece que está fuera de lugar, fuera del tiempo y que enturbia la convivencia. Y en los tiempos que corren creo que si vamos todos juntos se nos oirá un poquito mejor. El caso es que Canarias 7 ha sido pionero prácticamente en todo, en la introducción del color, en el año 1985, también en la edición digital. Y en ese sentido, ¿cómo se está moviendo con las nuevas tecnologías? Bueno, ha sido un periódico que quizás, como en aquel momento era el último en llegar, pues se le permitía el experimentar un poco más y eso lo llevamos en los genes. Efectivamente, el color, el formato tabloide, que después se fue generalizando, la misma información de las 7 islas, y en 1995 el periódico da un salto cualitativo que ninguno sabíamos a dónde iba a llevar eso. Se decide entonces entrar en internet y estamos entre los 5 primeros periódicos de toda España en ese formato. Y ya hemos visto hasta dónde llega internet, pero que además no termina ahí. Ahora ya la gente puede leer no solo en el ordenador, en la tableta, en el teléfono móvil. Eso abre un mundo de posibilidades y ahí queremos seguir presentes, viendo siempre por dónde se mueven el resto de medios, no solo en Canarias, sino afuera, y viendo qué posibilidades nos da la tecnología de llegar al público, a todas las islas fuera de Canarias y las 24 horas del día. ¿Eso quiere decir que la gente tiene necesidad de consumir información? El hecho de que ahora todo el mundo quiera estar consumiendo ese tipo de información en cualquier parte, en cualquier lugar donde se encuentre. Yo creo que sí, lo demuestran las cifras, y porque la información sigue siendo útil, sigue siendo práctica. Ahora la gente puede consumir muchísima información, pero cada uno selecciona aquello que considera. Hasta hace unos años, yo recuerdo, ibas al periódico un domingo por la noche y el compañero de Centralita llega un momento que se cansaba de recibir las llamadas de los canarios que estudiaban fuera y que llamaban: oye, ¿cómo terminó el partido de la Unión Deportiva Las Palmas? Ahora no llaman esos canarios, pues tienen un teléfono móvil o si tienen una tableta, entran en la web y no solo saben cómo acabó el partido, que pueden leer la crónica al minuto, pueden ver la galería de fotos, descargarse las imágenes. Eso ha cambiado la forma de hacer el periodismo, pero evidentemente para el lector, para el consumidor de información, es una absoluta bendición, ¿no? ¿Y al papel le queda futuro, Paco? Yo creo que sí, que le queda futuro. Y en el caso concreto de la prensa local, creo que ese futuro es todavía mayor que la prensa nacional, porque el lector aquí sabe que si quiere tener claro si en los carnavales, que ya estamos metidos en ellos, cierran una calle, eso lo va a encontrar en su periódico hecho en Canarias. Si quiere saber si hay un corte de agua en Tenteniguada, en Fasnia, en Tizcamanita, en Valle de Gran Rey, eso lo va a tener en los periódicos que se hacen en Canarias y sobre todo lo va a encontrar en la prensa que encuentra en el kiosco al día siguiente. Sin embargo, no sé si la gente está por la labor de seguir pagando el periódico o consumirlo de forma gratuita a través de internet. Yo creo que las dos fórmulas coexisten.
Se da la paradoja en estos momentos cuando se habla de la crisis del negocio de la comunicación. La paradoja es la siguiente: el consumo de información es mayor que nunca. Es verdad que el modelo de negocio parece que es menor que nunca, pero todo es cuestión de que, pasado un tiempo, alguien dé con la fórmula. También se pensaba que la televisión iba a matar la radio, después se pensaba que Internet iba a matar el papel, y van pasando los años, ningún medio, ningún soporte acaba matando al otro, ¿no? También estos días hemos visto que las redes sociales también están muy potentes en el ámbito de Canarias 7, ya se habla de más de 25.000 seguidores a través de Facebook. ¿Qué significa también las redes sociales para un medio de comunicación? Pues significa un soporte más, un formato más, donde va entrando cada vez más gente, sobre todo el público joven, que a veces se le colocaba ese San Benito: es que los jóvenes no consumen información. Sí, la consumen, lo que pasa es que la consumen de otra manera, y desde que son adolescentes pues empiezan a comunicarse, ya sea por el 20, por el WhatsApp o por los diferentes formatos que vayan saliendo, y hay que estar ahí. Y además ese consumidor, la tecnología le permite también participar. Antes, vuelvo a decirlo, esto no es la prehistoria. Hasta hace no muchos años el lector que quería comunicar algo escribía las cartas de los lectores, iba, la escribía, la metía en un sobre, le ponía un sello. Ahora puede leer una noticia en internet o con el móvil y puede mandar su comentario al instante, ¿no? Bueno, y también Canarias 7 se ha encargado de situar en Canarias noticias que ocurren en el interior y que podría tener su impacto en las islas, ¿no? Noticias que ocurren fuera. Sí, de ámbito internacional. Porque además en el caso de Canarias estamos donde estamos en el mapa, y eso hace que estemos más atentos a lo que ocurre fuera, lo que ocurre en Centroamérica, Latinoamérica, donde hay países donde hay una colonia canaria importante. A nosotros nos preocupa Venezuela mucho más que alguien que viva en Albacete, eso es lógico, pero nos preocupa mucho más el Sáhara, Mauritania, Marruecos, porque lo tenemos aquí al lado. Nos preocupa más la economía alemana y la economía británica que alguien que viva en Vigo. ¿Por qué? Pues porque son nuestros, estamos hablando de los países de donde viene la mayoría de nuestro turismo. Eso nos obliga a los periodistas canarios también a mirar al mundo con más interés que los de otras provincias, ¿no? Bueno, ya que has nombrado Venezuela, ¿se sigue muy de cerca el estado de salud de Hugo Chávez? Sí, porque, insisto, no es solo la colonia que está allá, hay una colonia venezolana importante, y hay muchas personas que han retornado porque, bueno, la situación allí económicamente ha empeorado, y ha habido gente que fue a hacer fortuna, que la pudo hacer o no la pudo hacer, pero que al final ha vuelto a Canarias, y eso nos obliga a los medios a estar pendientes de lo que suceda, ¿no? Antes decías, Paco, de que cada vez contamos con más soportes para poder informarnos a través del papel, de la radio, de la televisión, internet, y sin embargo esta profesión está viviendo su momento más crítico, algo paradójico, pero en este sentido, ¿hacia dónde camina? Esto se tiene que reinventar, se tiene que reconvertir. También el periodismo vivió tal vez su propia burbuja, como lo vivió la construcción o el sector inmobiliario. Yo creo que sobre todo una cierta burbuja de la leyenda en torno al periodista. Yo siempre digo que para nuestro bien o nuestro mal, esta es una profesión que quizás se nos ha colocado demasiado en un altar. Se hacen series de televisión y se hacen películas sobre periodistas, sobre fontaneros se hacen bastantes menos, y es un trabajo igual de respetable. Es verdad que vivimos un momento de confusión en el sector, pero insisto, es también un momento de oportunidad. Tenemos que mirar con cierta perspectiva lo siguiente. Yo empecé en el periódico en el año 89. En el año 89 mis lectores eran como mucho los de las 7 islas. Hoy escribo cualquier cosa y lo coloco en internet y me pueden leer no solo los canarios de las 7 islas, y no solo los canarios que estén en Venezuela. ¿Recibes respuesta, Paco, de algunos lugares del mundo que responden a lo que tú escribes? Recibes comentarios de gente que está en Australia, en China, y que para... ¿Pero son canarios que están allí o...? No solo canarios, sino no canarios, porque nosotros también, en el caso de Canarias 7, tenemos otra bendición que tenemos. El nombre del periódico hace que si entras en un buscador en internet y pones Canarias, siempre vamos a salir nosotros. Eso te da, eso es claro, eso te da un plus. Pero detectas que ocurre cualquier noticia y empiezas a recibir comentarios de los lugares más insospechados, y no solo porque sean canarios, porque la noche que se muere Michael Jackson, recuerdo que estaba en el periódico,
alguien alertó de que en un periódico en Los Ángeles daban por muerto a Michael Jackson. Nosotros subimos la noticia en internet antes que El País. No por ponernos una medalla, sino porque esas cosas pueden ocurrir. Y eso hace que te empiecen a leer gente antes que en El País. Y entonces te leen no solo el canario, es que te lee cualquier persona. Pero ¿hasta qué punto, Paco, el tener tanto soporte para informarnos también nos hace estar más desinformados? ¿Hasta qué punto todo es verdad? Es como todo, el exceso de información, si no la sabes filtrar, puede hacer que se acaben colando cosas indeseables. En la red, en internet, hay mucha comunicación, pero hay mucha falsedad también. Y por eso los periodistas somos necesarios, porque nuestro trabajo de entrada está en separar lo que es noticia, y solo es noticia lo que es verdad. Lo que no es verdad no es noticia. Entonces, frente a quienes dicen, no, Internet permite el periodismo ciudadano, Internet permite la comunicación, porque Internet también permite la justicia ciudadana, nos ahorramos jueces, fiscales y abogados, exponemos el caso en Internet y le decimos a la gente que voten si es inocente o culpable. Y si no, volvemos a la arquitectura ciudadana, prescindimos de los arquitectos y que cada uno haga su casa como le parece. Eso nos parecería dar pasos hacia atrás, pues yo creo que prescindir del periodista es dar pasos hacia atrás. Está bien que todo el mundo pueda comunicar, pero también hay que explicarle a la gente que el periodista es el que separa la verdad de la mentira, y lo que no es verdad, de entrada, ya no es noticia. Pero ¿hasta qué punto el periodista también se ha vuelto juez y condena? Ya hubo un caso, el del caso Aitana, Paco, que puso a los medios de comunicación y su credibilidad en tela de juicio. En ese sentido, también fue momento de hacer autocrítica, sí, ¿no? Sí, porque los periodistas con esta inmediatez, lo que nos falta muchas veces es el tiempo de sentarnos, serenarnos y decir, estoy seguro de lo que voy a publicar y qué consecuencias tiene lo que voy a publicar. Porque si nos equivocamos y el margen de error con tanta aceleración aumenta, si nos equivocamos el daño, no digo que pueda ser infinito, pero es mayúsculo. Y entonces, por supuesto, cada cierto tiempo hay errores y lo que tenemos que hacer, aparte de disculparnos ante los lectores y sobre todo ante las personas afectadas, es sentarnos y reflexionar por qué se producen ciertos errores. Y en la mayoría de las ocasiones es por ese vivir atropellado de quiero ser el primero en darlo, sí, pero y si a cambio lo que das es una noticia errónea. Por tanto, yo siempre digo que, como todo en la vida, ¿no?, conviene sentarse un segundo, reflexionar y decir, venga, y ahora le doy a la tecla y esto ya se sube en la red o va a la rotativa. Y en esto de la prensa escrita, ¿también existe esa guerra de las audiencias, como lo suele haber en la televisión o en la radio, Paco? Sí, a todos nos gusta poder decir... ¿Y de ser los primeros en contar esas noticias? Antes nos gustaba poder decir que nuestro medio era el que tenía más lectores, ahora nos gusta también poder decir que fuimos los primeros en dar. Lo que pasa que con las nuevas tecnologías llega un momento que si no eres el primero y lo das el segundo a los 5 minutos, pues llega un momento que en el minuto 15 la mayoría de los lectores ya no se acuerda dónde lo vieron primero, porque han estado cambiando tanto de cabeceras en internet que llega un momento que se despistan. Yo creo que lo importante es dar buenas noticias, darlas bien y además aportarle al lector por qué ha pasado y las consecuencias. Y ahí es donde creo que está sobre todo el papel del periódico de papel, el decirle a un lector que ya sabe lo que pasó, yo le explico por qué pasó y las consecuencias. Bueno, me viene a la mente lo que pasó estos días con el periódico El País al publicar una foto falsa de Hugo Chávez, ¿no?, que se ha visto obligado a retirar la fotografía de su edición digital, incluso de su edición impresa en la calle. Sí, pero esas son las consecuencias de la obsesión por ser el primero en dar una imagen y evidentemente estamos hablando de personas y cuando habla de personas hay una cosa que es el factor humano y damos por hecho que todos son buenas personas, pero siempre hay alguien que no lo es y que intenta engañar y siempre hay un margen para el error e insisto, ante eso, disculparse con los lectores, que son al final los que dicen si los medios continúan o no. Si mi empresa se esfuerza en que mi periódico haya cumplido 30 años y siga cumpliendo años, pero si la sociedad canaria no nos hubiese apoyado, no estaríamos celebrando 30 años. Y si nos equivocamos, son ellos los que nos tienen que
los que tienen que aceptar nuestras disculpas y las explicaciones también. Hablando de hacia dónde se dirige esta profesión, Paco, hace muy poco José Luis Cebrián se refería en una conferencia pronunciada en Canarias 7, el presidente ejecutivo de Prisa, sobre el wikiperiodismo. ¿Comparte ese término, Paco? Él, la reflexión que hacía es que el origen de la palabra wiki venía del concepto de prisa, y decía eso, los riesgos de trabajar tan aceleradamente y que el margen de equivocarse crece exponencialmente. Yo sí creo que hay que estar ahí, que hay que saber cómo se informa en Internet, porque además la información en Internet es una información de 2 párrafos, un titular, a ser posible un vídeo y si no una foto. Porque quien está en Internet está muy poco tiempo. La media de lectura de un periódico canario en Internet difícilmente llega a los 5 minutos. En 5 minutos da tiempo de ver 2 titulares y leer una información. La media de lectura en papel es otro ejercicio, es un ejercicio mucho más sosegado. Y creo que hay que hacer esos 2 tipos de periodismo y los que vengan en el futuro, ¿no? Bueno, ¿y cómo han cambiado los gustos del lector con el paso de los años? Me refiero a las secciones del periódico, Paco. Tal vez la gente se centra hoy más en las páginas de economía que antes. Sí, hemos hecho todos un ejercicio de explicarle hoy a cualquier persona te pregunta por la prima de riesgo. Sí, nos hemos vuelto más expertos con ciertos términos que antes eran totalmente desconocidos. Bundesbank. Pendiente de la bolsa. Además, los gustos de los lectores varían mucho en función de los lugares. En Canarias, por ejemplo, se da un ejercicio que cuando te llega alguien de la península no lo entiende. Aquí te llega mucho peninsular y te dice, pero mire, esto de las esquelas en la última página, eso solo ocurre en Canarias y ocurre preferentemente en la prensa de Las Palmas, no así en la de Santa Cruz de Tenerife. O hay mucha gente que lee el periódico en Canarias de atrás hacia adelante, lo primero que empieza leyendo en la televisión, después va a los sucesos, se detiene a leer las esquelas, que también tienen su público y que también es un elemento noticioso. La información deportiva sigue tirando mucho, tira más en función de si el equipo local gana, la información de sucesos también pesa mucho, pero la información económica sí que ha cobrado gran importancia y en tiempos de crisis todavía más. Y en estos últimos días la corrupción política, que ha marcado las portadas de los periódicos, lamentablemente. Desgraciadamente sí, y ahí los periódicos hacemos una labor que es importante para la democracia, que es una labor de investigación, porque desgraciadamente, afortunadamente, somos mucho más rápidos que el Poder Judicial, que en estos casos yo creo que es demasiado lento a la hora de abrir diligencias, actuar de oficio, parece que les cuesta mucho y bueno, ese papel lo asumimos los medios, tenemos que asumirlo sabiendo que nuestro papel no es dictar el veredicto, pero sí investigar y que ojalá ese veredicto judicial llegue lo antes posible, ¿no? Y un poco analizando la situación actual, Paco, estamos entrando ya en casos donde si ya la credibilidad política ya estaba en tela de juicio, ahora lo es cada vez más. No sé hasta qué punto también la política ya está un poco hartando al público y a los lectores que leen cualquier tipo de periódico o es consumidor de información. Yo creo que el público... y sobre todo en las circunstancias actuales en las que nos encontramos, ¿no? Yo creo que el público se está hartando también de malas noticias, ¿no? Y te encuentras con lectores que te dicen, mire, yo ya bastante tengo con lo mío, hagan el favor ustedes de no amargarme el desayuno cuando lea el periódico, al menos incluyan algo que me haga sonreír, ¿no? Nosotros, hay mucha gente que te dice, lo primero que leo es el chiste de Morgan, a ver si así empiezo el día con una sonrisa. ¿Qué tal has leído seguido Morgan en Canarias 7? Muy seguido y después te encuentras mucha gente que se baja el chiste en internet, baja muchas ventanillas públicas o de empresas privadas y encuentras que el chiste del día lo han recortado y lo tienen puesto allí, incluso para que lo vea el público. Y yo creo que los periódicos tenemos que hacer ese ejercicio. Tenemos que hablar de la corrupción, de lo mal que va la economía, pero también tenemos que inyectar una dosis de optimismo, ¿no? ¿Y qué imagen estamos dando al exterior con todo esto que está pasando? Hombre, yo creo que es malo tanta imagen de desconfianza que alimente la desconfianza del ciudadano en las instituciones, porque al final las instituciones son clave para el funcionamiento de la sociedad. Yo no comparto los discursos radicales antisistema de que no, hay que acabar con todo, no, mire, vamos a ver, llevamos 30 años de
más de 30 años de ejercicio de democracia, y si lo comparamos con el tiempo pasado, cuando alguien te dice, no, es que los periódicos mienten, mire, vamos a ver, hay gente que miente, pero hay gente que dice verdad, y si usted lo que quiere es lo que se vivió en este país durante 40 años, había muchos periódicos, pero todos contaban la misma verdad, y cuando se cuentan, todos cuentan la misma verdad, esa verdad, es que esa verdad es la mayor de las mentiras. Entonces tampoco hay que generalizar, es decir, todos los políticos son corruptos, no, los hay que son corruptos y los hay que no. Lo que hay que insistir es que quienes determinan si alguien ha sido corrupto, que la justicia no sea tan lenta a la hora de tomar esa decisión, ¿no? Hablemos de nuestro grave problema en Canarias, el paro. Acabamos casi de conocer en estos días la encuesta de población activa, Canarias con 368.000 parados. Hemos visto también una invitación del gobierno a todos los partidos políticos para sentarse a hacer un pacto por Canarias. Ya era hora. ¿Por qué se ha tardado tanto en que todos los partidos políticos se sienten en busca de una solución? Pues porque muchas veces los partidos miran más el corto plazo de qué me interesa a mí como partido para ganar votos. Y no estamos en ese momento, no tocan elecciones ahora. Estamos en el momento de tomar decisiones para que esos más del 30% de canarios que tienen derecho a trabajar y que no encuentran un empleo vean soluciones, sabiendo también que el margen de maniobra de una comunidad autónoma es limitado, porque los presupuestos son los que son y Canarias no tiene todos los resortes económicos y fiscales en su mano. Muchos de ellos los tiene el Estado y ahí tiene que haber una sintonía Canarias-Estado. Y para eso es importante que haya unidad política. Yo creo que el Parlamento ha tardado mucho en ser el foro donde se articula el consenso. Entonces, bueno, me parece bien, ya sea a instancias del Gobierno de Canarias o de un partido en concreto, que se sienten y empiecen a llegar a una serie de acuerdos, ¿no? ¿Y cree usted que la reforma laboral ha servido para algo? Vamos a ver, la reforma laboral tal y como se diseñó, evidentemente a corto plazo no iba a generar empleo. Yo creo que quienes la diseñaron lo que buscaban era que la solución de las empresas cuando tenían un problema no fuese cerrar la empresa, porque cuando una empresa cierra difícilmente vuelve a abrir. Entonces yo creo que necesitamos algo más de perspectiva del tiempo para poder decir si la reforma ha funcionado o no. Si miramos las últimas estadísticas, la reforma se está utilizando para eso, para que no desaparezcan las empresas. Si es así, creo que habrá que darle un margen de confianza. Bueno, desde la nueva configuración del nuevo gobierno de España, del Partido Popular, tenemos un ministro canario, José Manuel Soria. Usted en su momento, que también estuvo en este 30 minutos, habló de la importancia de tener un ministro canario en el gobierno del Estado, una persona que sepa transmitir las singularidades de las islas, las especificidades, nuestras necesidades. En ese sentido, ¿se está cumpliendo también con ese objetivo? Yo a veces me lo pregunto, ¿no? Porque yo creo que sí que es importante que haya alguien allí que sepa explicarles que estamos donde estamos, porque la geografía y la historia nos colocó aquí, que la lejanía y la insularidad tienen un coste que no son un capricho, pero cuando uno ve algunas decisiones como volver al certificado de residencia para viajar o como la primera propuesta que puso el Ministerio de Fomento de cómo reconsiderar los descuentos aéreos, pues digo, o para esto nos podemos ahorrar el ministro canario. De todas formas, yo creo que siempre es positivo que haya una voz allí que levante la mano y que diga, mire, esta medida que vamos a tomar hay que modularla porque en el caso de Canarias es diferente. Y eso, insisto, no es un capricho, es una realidad. Y Paco, en tu momento te declaraste también muy consumidor de tele. En ese sentido, sigues mucho la televisión. Sí. ¿Eres contrario a la telebasura o esto hay que replantearlo de alguna manera? ¿O tiene un planteamiento diferente? No me gusta el concepto de telebasura porque creo que nadie es quien para juzgar el trabajo no solo del resto, sino las preferencias del consumidor. Me parece que puede haber gente que todo el mundo tiene el derecho de ver prácticamente lo que le dé la real gana. Sí me preocupa que haya espectadores que no sepan diferenciar entre un contenido de calidad y un contenido de basura, pero para eso quizás hay que ir a las aulas y formar mejor a los espectadores, no del futuro, de hoy día. Si desde pequeños les enseñamos a discernir entre la calidad y la basura, probablemente vayan a la calidad. Pero sí, soy un consumidor, intento verlo casi todo.
No todo, pero intento verlo casi todo y después selecciono, ¿no? Pero ¿crees que algunos de estos programas que solemos ver en televisión tienden a desvirtuar la profesión de periodismo y muchos vean esa carrera, la de periodismo, esa profesión, como ese salto a la televisión, hace ser famoso, pero de una manera que no tiene nada que ver con la profesión o con la esencia de esta profesión? Sí, ese riesgo se corre, pero también, lo dije antes, la televisión también ha contribuido a dar una imagen de los periodistas que parecíamos, pues, Tintín. Tintín era un periodista, se pasaba todo el día viajando por los 5 continentes del mundo, y yo, que me he leído todos los cómics de Tintín, nunca escribía. Decía, yo quiero ser como Tintín y resolver casos y tal. Insisto, creo que es sobre todo una labor de formación y que hay que hacerla en las aulas. Pues Paco, gracias por habernos acompañado estos 30 minutos. Felicidades una vez más por esos 30 años del periódico Canarias 7, que lo sigan celebrando no solo entre compañeros, sino también con toda la sociedad canaria. Gracias y buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y ustedes, como siempre, tienen una nueva cita en el próximo programa. Yo les espero. Que pasen un buen día. Adiós.